Buenos días, mi grupo está conformado por Alejandro Barragán, Andrés Paredes y quien les habla, Paula Galindo. Nosotros hablaremos sobre cardiopatías congénitas, una revisión a un caso clínico. El artículo se llama La evaluación de los niños con cardiopatía congénita hospitalizados con el diagnóstico y la infección del tracto respiratorio inferior. En cuanto a la introducción, podemos encontrar que la incidencia de enfermedad cardíaca congénita en la población general es de aproximadamente 1% y varía de 4 en 1000 a 50 en 1000 nacidos vivos. Los niños con enfermedades coronarias tienen muchas complicaciones, siendo la más importante las complicaciones respiratorias. Algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer alguna patología respiratoria son los ambientales, socioeconómicos, prematuridad, sexo masculino, exposición al humo ambiental y que vivan con sus hermanos en edad escolar. En cuanto a materiales y métodos, podemos encontrar 50 pacientes pediátricos con cardiopatía congénita en edades comprendidas entre 1 y 18 meses. En el comité de ética, todos los padres dieron su consentimiento informado por escrito. Los criterios de exclusión fueron la negativa del consentimiento de los padres para participar en el estudio. Los pacientes elegibles fueron evaluados prospectivamente. Para estos pacientes que fueron diagnosticados previamente o recientemente habían sido diagnosticados con cardiopatía congénita. Estos pacientes están hospitalizados por IRAB entre diciembre de 2013 y 2015. Los pacientes se clasificaron en dos grupos, los cianóticos y no cianóticos. Los grupos fueron examinados en cuanto a edad, sexo, características demográficas, exposición al humo, vive con sus hermanos, dosis recibida de polivizumab, la profilaxis, tiempo de hospitalización, patógeno causante y complicaciones. En el análisis estadístico, las variables se analizaron utilizando la estadística estándar, en la cual se obtuvieron los valores de desviación estándar como variables cualitativas, mediana, valores mínimos, y en la distribución de medidas independientes se aplicó Mann-Whitney, la prueba de número de categorías y la prueba de Kruskal-Wallis, que se aplicó con el número de categorías que caben en 3 o más. Estos análisis se realizaron con un software SPSS versión 21.0 de la Corporación de Nueva York. Como discusión, se definieron las enfermedades como infecciosas que afectan las vías respiratorias por debajo de la epiglotis. Los niños con cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca congestiva están en mayor riesgo de estas infecciones por causa de la mortalidad y la morbilidad. La incidencia de estas enfermedades del corazón es diferente para las poblaciones, encontrando la más común, la enfermedad que afecta, siendo la del defecto septal ventricular, teniendo como el tabaquismo o el humo ambiental como un factor de riesgo. Las enfermedades del corazón cianótico, especialmente la del defecto septal ventricular, es el grupo de pacientes que más frecuente requieren hospitalización. Los niños con congestión pulmonar están más en riesgo de admisión en una unidad de cuidados intensivos pediátricas. Las infecciones de las vías respiratorias agudas de la infancia se ven generalmente antes de los 2 años. La displasia broncopulmonar y la prematuridad en el grupo de alto riesgo de infección por virus sincitial respiratorio amplió el límite de edad. Según un estudio en Turquía, se reveló que los niños que tienen enfermedades del corazón sin una profilaxis de este virus están en mayor riesgo de padecer estas infecciones de las vías aéreas y relacionadas a una Bueno, admisión ya a en la unidades parte de de cuidados resultados, intensivos. de los 50 casos que se estudiaron, cerca del 24% fueron diagnosticados con cardiopatía congénita cianótica y cerca del 76% con cardiopatía congénita acianótica. Dentro de ese 24%, la edad promedio fue de 23 a 28 meses. De estos, cerca del 8% fueron diagnosticados con tetralogía de Fallot, cerca del 2% con atresia pulmonar y 2% con taquicardia auricular. Dentro del 76% con cardiopatía congénita cianótica, 2% fueron diagnosticados con ductus arteriosos permeable,
más comunicación interauricular. Cerca de un 2% con coartación de la aorta, 8% con conducto arterioso permeable, otro 8% con defecto de la almohadilla endocárdica, otro 8% con comunicación interauricular solamente. Cerca del 12% fueron diagnosticados con defecto ventricular septal, de 6 al 12% solamente con ductos arterioso permeable, 2% con la reparación de transposición de grandes vasos con el procedimiento de Yateni, 2% con reparación de atresia tricúspide con el procedimiento de Fontan y cerca del 4% con ventrículo derecho, reparación de doble salida. En cuanto a la parte de conclusiones, se halló que los niños de sexo masculino padecen estas enfermedades en mayor número en comparación con las niñas. Respecto a la hospitalización en centros de atención, se identificaron varios factores de riesgo, como infecciosos, como geográficos. Sin embargo, el artículo refiere que para evitar estos factores de riesgo se deben hacer más estudios. Gracias.